quinto grado de secundaria. Hola amigos y amigas, yo soy Romina. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Aprende en casa para quinto de secundaria, una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera segura y divertida. Yo soy Mario. Mario, veo que estás con sueño. Ay, un poco. Es que no dormí bien. ¿Te parece si me cuentas por qué no dormiste bien? Nunca estoy muy cansado. Bueno, tampoco tanto como que nunca. ¿Ya te sientes mejor? Recontra mejor. ¿Por qué tenías sueño? Romina, no sé si te ha pasado, pero de tanto viajar al pasado y de regreso al presente durante los últimos días, se me ha desordenado el sueño. Es como cuando viajas en avión a un lugar lejano y las horas de sueño se enredan y confunden. Ahora que lo dices, a mí también me ha costado dormir algunas noches. Entonces, ¿hoy también vamos a viajar al pasado? Tratemos de no hacerlo. Al menos no por ahora. ¿Qué tal si mejor traemos el pasado al presente? ¿Se podrá? Si no intentamos, nunca lo sabremos. Pero, ¿qué investigaremos hoy? En esta actividad vamos a conocer qué factores influyeron en los resultados de la política indígena del Oncenio de Leguía. Entonces vamos a ver temas como la exclusión y discriminación hacia la población indígena. Algo que es muy importante, dado que acabamos de cumplir 200 años de vida republicana. Y este problema, desafortunadamente, aún está muy presente en nuestra realidad. ¿Tú crees que esté tan presente hoy en día? La otra vez una amiga me comentaba que ya no tanto. Yo creo que sí. Y es urgente promover acciones que permitan una mejor convivencia en nuestro país. Veamos qué nos dicen las fuentes históricas. Tal vez encontremos similitudes entre lo que sucedió en esa época y hoy. Eso demostraría que el problema persiste, ¿no? Pues creo que sí. Pero antes veamos qué tanto saben las chicas y los chicos de la promo 2021 sobre qué hechos o situaciones afectan la lucha contra la discriminación. Hola chicas y chicos. ¿Qué hechos o situaciones afectan la lucha para erradicar la discriminación a nivel individual, familiar y comunitario? Desde lo individual, tiene que ver con lo que todavía no hemos reflexionado y reconocido que somos diversos. Por lo tanto, es necesario considerar que ello no permite generar oportunidades iguales para todos, limita que somos inclusivos. A nivel de la familia, muchas veces no hemos reflexionado y reconocido nuestra historia, costumbres, creencias, formas de comunicarnos, aspectos en común y diferencias entre familias, lo cual nos hace vulnerables ante las prácticas discriminatorias y de exclusión. A nivel de la comunidad, tiene que ver con que todavía no hemos reconocido lo que nos hace diferentes de las demás comunidades, como es sus costumbres, tradiciones y su historia. ¿Y qué aspectos tenemos en común con las otras comunidades que nos permita integrarnos? Quizás todavía no hemos reconocido los factores que afectan nuestra convivencia como comunidad y qué potencialidades y oportunidades tenemos. O bien, las políticas implementadas por las autoridades no están que contribuyen a erradicar las distintas formas de discriminación y exclusión en nuestra sociedad. Es muy importante que las nuevas generaciones comprendan que estos hechos o situaciones dificultan la lucha contra la discriminación, porque ellas y ellos serán los agentes del cambio. Ahora llamemos a la profesora. Creo que ya necesitamos adentrarnos en el tema. ¿Qué factores influyeron en los resultados de la política indígena del Oncenio de Leguía? Hola Romina, Mario y toda la promo 2021. Hola profesora, gracias por estar con nosotros en este nuevo programa. Gracias a ustedes y avísenme si ahora viajaremos al pasado, a ver si me pongo una ropa de acuerdo a la época. Hola, no viajaremos al pasado en esta actividad. Si nos vamos a quedar aquí, entonces más vale empezar. Antes que nada, es esencial saber que el Estado peruano promueve la igualdad de derechos en el acceso al empleo, la justicia, salud, educación, entre otros, para todas y todos los peruanos. ¿Hay alguna ley que respalda eso? ¡Claro que sí! Una de ellas es la ley número 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, dada en el año 2007. Su finalidad es garantizar el derecho a un trabajo productivo ejercido en condiciones de libertad,
equidad, seguridad y dignidad humana. Esta ley incorpora medidas dirigidas a evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres en el acceso, conservación y promoción en el empleo y en una idéntica remuneración por trabajo de igual valor. ¡Wow! ¿Recién hay una ley así desde el 2007? Bueno, hace tiempo que se debió reconocer todos los derechos de la mujer. Totalmente. Otro ejemplo referido al derecho a la igualdad es la ley número 3709, promulgada en el 2017. Esta ley prohíbe la discriminación remunerativa entre varones y mujeres. Eso quiere decir que una mujer u hombre deben ganar igual al tener trabajos, funciones o responsabilidades similares. Me parece que la ley señala como práctica discriminatoria brindar un trato salarial distinto a hombres y mujeres que cumplan los mismos requisitos de acceso al empleo y que además desempeñen las mismas labores. Esa es la interpretación correcta, Romina. ¿Y para que estas leyes logren su propósito en relación a lograr la igualdad, solo depende del gobierno? Este es el momento en el que debemos revisar nuestra historia. Así habrá un nivel de análisis completo para responder mejor tu pregunta. ¿Les parece si nos vamos a la pausa antes de revisar algunas fuentes históricas? Sí, pero si ya no vamos a viajar para atrás en el tiempo, ¿de qué otra forma efectiva podríamos mirar al pasado? Ya te dije, vamos a traerlo al presente. Me parece que nuestra producción nos tiene una sorpresa. ¡Qué curiosidad! Veámosla. Pero después de la pausa. Chicas y chicos, ya regresamos con Aprendo en Casa. Hola amigas y amigos, ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Profesora, nos habíamos quedado en las leyes de igualdad. Para que estas leyes logren su propósito, ¿solo depende del gobierno? Para entender el tema a fondo, demos una mirada 100 años atrás, es decir, al año 1921, para ver qué factores influyeron en los resultados de la política del gobierno de Leguía en favor de los derechos de la población indígena. ¿Y por qué irnos a esta fecha? Estudiar este proceso de la historia social suscitado en nuestro país entre los años 1919 y 1930 nos permitirá reflexionar y comprender por qué persistieron prácticas de discriminación y exclusión a pesar de haberse proclamado la independencia de nuestro país 100 años antes a este periodo, es decir, en 1821. Ah, comprendo. Veámoslo. Primer factor. Los intereses de los gamonales y terratenientes en conflicto con la política en favor de la población indígena promovida por Augusto B. Leguía. Pero... ¿presidente? ¿Usted no es el presidente...? Claro que sí, soy el presidente Leguía. Y he venido aquí desde el pasado para que ustedes no tengan que viajar hasta allá porque al parecer a alguien se le desordena el sueño por viajar en el tiempo. Sí, pues a Romina le afecta un poco viajar al pasado. ¿Qué cosa? ¿A mí? No te pases. Ya, basta de discutir, niños, basta de discutir. Buenas, presidente Leguía. Dios mío, ¿quién anda ahí? ¿Es un espíritu? Tranquilo, presidente. Es la profesora desde la videollamada. No se preocupe, que las videollamadas son normales en el futuro. No entiendo qué es eso de videollamadas, pero en verdad no importa. Yo voy a lo mío. Sobre los intereses de los gamonales y terratenientes en conflicto con mi política en favor de la población indígena, deben saber lo siguiente, queridos jóvenes. En 1922, mi gobierno creó el Patronato de la Raza Indígena, institución que buscó contrarrestar el Comité Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, creado allá por 1919 como continuación de la Asociación Pro Indio, que se había disuelto en 1916. El Comité Pro Derecho Indígena desarrolló un apoyo directo al movimiento indígena, pues organizaron muchas iniciativas, como el primer Congreso Indígena Tahuantinsuyo, allá en 1921, justamente coincidiendo con el centenario de la independencia de nuestro querido Perú. Pero como bien lo señala el investigador Mata Hidalgo, el Patronato de la Raza Indígena,
que se creó para defender a las comunidades, en la práctica solo defendía los intereses de las haciendas, pues sus delegados provinciales eran muchas veces terratenientes, tratando de velar por su condición. Como lo señala la historiadora Margarita Guerra, el patronato que presidió el arzobispo de Lima, aunque atendió las quejas que se le presentaban y realizó diversas investigaciones para frenar abusos de hacendados, mineros y autoridades civiles, incluso eclesiásticas, tuvo como resultado que al volver a su lugar de origen, volvieron a ser víctimas de abusos, de los cuales se habían quejado. Las comunidades indígenas buscaban iniciativas de gobierno que protegieran sus tierras frente a la expansión de las haciendas de los terratenientes, que a pesar de los intentos de mi gobierno por proteger los derechos de los indígenas, en general no se alcanzó lo esperado. La ejecución de reformas de mi gobierno en favor de la población indígena propició un desborde popular que alarmó al Estado. Según investigaciones del licenciado en Historia César Sáenz, en Huancané, Puno, se realizaron ataques contra algunas haciendas, detonando una sublevación en diciembre de 1923. Las comunidades indígenas se levantaron contra los terratenientes por el despojo de sus propiedades. Como podemos ver, de acuerdo a las fuentes, el primer factor que influyó en los resultados de la política del gobierno de Leguía en favor de los derechos de la población indígena fueron los intereses de los gamonales y terratenientes, en conflicto con la política del presidente Leguía en favor del indígena. Entonces, ese fue el primer factor. ¿Cuál otro hubo? Un segundo factor fue que algunas leyes de este gobierno, en parte, limitaron el logro de los objetivos de la política indígena. No, yo no recuerdo nada de eso, debe ser un error, joven. El artículo 58 de la Constitución de 1920 establecía que el Estado protegerá a la raza indígena y dictará leyes especiales para su desarrollo y cultura, en armonía con sus necesidades. La nación reconoce la existencia legal de las comunidades de indígenas y la ley declarará los derechos que les corresponden. El jurista Roger Merino plantea que, en realidad, el discurso de Leguía sobre la incorporación del indio en la sociedad nacional era muy limitado, porque el indio en este proceso de incorporación tenía que ser educado y civilizado. Bueno, seguro que se cometió algún error, es que eran otras épocas. Además, estoy seguro que las cosas están mejor en esta actualidad tan rara, ¿no? Bueno, eso espero al menos. Lo están, presidente, pero falta mucho por hacer. Es una tarea de todos los días. Es que es muy complejo gobernar un país. Hay muchos problemas de interés público. Uy, qué frío me está dando en este momento, ¿eh? Yo creo que un cafecito mejor me voy a tomar. Con permisito, por favor. Sí, usted. Profesora, ¿qué posiciones en general había en esa época sobre la existencia de las comunidades indígenas? Durante el gobierno de Leguía pueden identificarse tres posiciones. La liberal, que planteó la eliminación radical de la comunidad indígena y la hegemonía de la propiedad privada. La moderada, que planteó la supresión gradual de la comunidad indígena. Y la reformista social o protectora, que planteó la continuidad de la comunidad como cooperativa socialista. ¿Y Leguía priorizaba el desarrollo de estas comunidades indígenas? Para Leguía, las carreteras permitirían el desarrollo articulado de las comunidades para interconectar al Perú con la modernidad capitalista. Para lograr su propósito, promulgaría la Ley de Conscripción Vial número 4113 en el año 1920, que si bien proponía el desarrollo de vías en comunicación en nuestro país, iba en contra de las iniciativas sobre derechos indígenas. ¿Por qué? Porque esta normativa declaraba el trabajo obligatorio en la construcción y mantenimiento de caminos, y esto recaía especialmente en la población indígena. Los varones indígenas debían trabajar de acuerdo a una categoría de edad, estableciéndose 6 días al año a hombres de 18 a 21 años
8 días al año de 21 a 50 años y 8 días al año de 50 a 60 años. Según el antropólogo Julio Kotler, quienes querían eximirse de la obligación manual establecida en la ley debían pagar la suma de 10 soles. En realidad, esto significó que gran parte de la población indígena quedaba obligada legalmente a prestar su trabajo de manera gratuita en la construcción de carreteras. Detrás de esta ley se buscaba beneficiar a los hacendados, provocando un mayor abuso por parte de estos a las poblaciones indígenas. Asimismo, fomentó el incremento de mano de obra barata en favor de las empresas extranjeras. Profesora, parece que por un lado existieron iniciativas para mejorar la condición de la población indígena. Sin embargo, hubo otras leyes, como la de la conscripción vial, que impidieron que se alcancen los resultados esperados, ¿no? Sí, el indigenismo oficial declaró la necesidad de utilizar la mano de obra del indio en las obras públicas. Pero en 1922, indígenas de Pampa Cangallo, en la región Ayacucho, decidieron desobedecer las disposiciones de los agentes gubernamentales e incumplir con los requerimientos de la conscripción vial. De esta forma vemos que algunas leyes promovidas por el gobierno de Leguía contradicen los objetivos de su política indígena. El historiador Nelson Pereira plantea que los indígenas del norte de Ayacucho participaron a menudo obligados en la conscripción vial y aceptaron la respectiva indemnización monetaria. Pero los indígenas se resistieron a trabajar en las carreteras cuando el Estado no les retribuía por su servicio vial, cuando se les obligaba a trabajar en los meses de siembra y cosecha o cuando se les enviaba a laborar lejos del lugar de su residencia. Un ejemplo del descontento indígena es que durante mi oncenio se registraron hasta cinco levantamientos o intentos de levantamiento en el norte de Ayacucho, los mismos que se diferenciaron en la composición de sus multitudes y en sus objetivos. Presidente Leguía, regresó. Sí, pero aún tengo frío, porque fui justo a comprar mi café y no aceptaron que pague con mi moneda, que me dijeron que era muy antigua. ¿Saben qué? Yo mejor me regreso al pasado, porque esta modernidad no me está gustando mucho. Un gusto tenerlo, presidente. El gusto ha sido suyo, claro que sí. Adiós. ¿Cómo regresará al pasado? ¿Tendrá su propio baúl? Oye, ¿verdad? ¿Cómo hará? Ay, no nos distraigamos de esto, que está interesante. Según el jurista e historiador Carlos Ramos, durante el oncenio, el gobierno tuvo cierto temor por los liderazgos y organizaciones indígenas. Eso se puede evidenciar en la emisión del Decreto Supremo del 1 de agosto de 1929, en la parte que prohíbe la rama, contribución colectiva dedicada a trámites legales y administrativos indígenas, y los ramalistas, personas que simulan ocuparse de la defensa de los indígenas. Aquí, otra noticia. En 1927, Leguía aprueba una resolución suprema que declara fuera de la ley al Comité Central Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, sobre la cual el gobierno sostenía que era una asociación que no llena la finalidad de ninguna clase y que solo explota a los indios con el pretexto de tramitar sus reclamos. De acuerdo a lo citado por el jurista Carlos Ramos, según el gobierno de Leguía, los subcomités de Pro Derecho Indígena Tahuantinsuyo, que funcionaban en las provincias, tenían por encargados a las personas ignorantes, que solo provocan conflictos con las autoridades subalternas, dificultando la labor del gobierno. Encontramos ya muchos elementos en contra de mejorar las condiciones socioeconómicas de la población indígena. Pero, ¿en qué medida durante el gobierno de Leguía los indígenas tuvieron realmente oportunidades para alcanzar sus derechos? Eso nos lleva al tercer factor que influyó en los resultados de la política indígena del oncenio de Leguía. La educación y propiedad de la tierra como derechos tuvieron limitaciones para alcanzar el progreso de la población indígena. Leguía abordó el tratamiento de la educación de los indígenas con el fin de incorporarlos a la economía y cultura del país. El artículo número 56 de la Ley Orgánica de Enseñanza de 1920 señala ese objetivo. Mario.
En donde predomina el uso de lenguas indígenas, uno de los fines fundamentales de la escuela es enseñar a los alumnos a hablar castellano. Los niños que no hablen este idioma estarían a cargo de preceptores que conozcan su lengua, quienes la usarán para transmitirles el conocimiento del castellano y para enseñarles, entre tanto, en su lengua nativa, las primeras nociones de enseñanza general. Se prohíbe el uso de libros de texto en lenguas indígenas. Es decir, al prohibir el uso de libros de textos en lenguas indígenas, se puede apreciar que, si bien se promovió la educación formal, no se reconocía el valor de las lenguas originarias. No se reconocía. El investigador Hipólito Mata plantea que, en la visión política de aquella época, la lengua y demás elementos de su cultura tienen que estar enfocados a desaparecer. Ya no era la raza, sino la cultura la que tiene que ser manejada. Presidente Leguía, ¿no que había regresado al pasado ya? Bueno, eso traté, pero acabé en un lugar donde había varios automóviles que parecían naves espaciales de colores llamativos. Ah, seguro salió por error a la playa de estacionamiento que está al lado. Bueno, yo ya quería irme, pero escuché lo que hablaban y quiero recordarles que en el mensaje a la nación del 28 de julio de 1930 yo mencioné la creación de las escuelas de formación de maestros para indígenas en las 3 regiones del país. El objetivo era lograr la rehabilitación del aborigen como una enseñanza profesional de 3 años orientada hacia la agricultura, ganadería y las pequeñas industrias del campo. ¿Rehabilitación del aborigen, dijo? Eso no suena bien, ¿no? Según el investigador Mata Hidalgo, la educación indígena se dio, pero teniendo en cuenta el control de esta para servir al Estado, cuya representación estaba en el presidente Leguía. El aumento de inversión en ese sector también respondió a esta última idea. En ese contexto, a medida que el gobierno de Leguía se consolidaba en el poder, su relación con los líderes de los movimientos populares empezó a resquebrajarse. Bueno, señoras y señores, ahora sí ya me retiro. ¿Saben? Trataré de mejorar el pasado ahora que regreso. Descuide, presidente Leguía. Todo lo ocurrido nos sirve para comprender lo que pasa ahora y prever nuestro futuro. Hasta luego, presidente Leguía. Como hemos visto respecto al derecho a la educación y propiedad de la tierra durante el gobierno de Leguía, en la actualidad, a pesar de que hay más leyes, persisten limitaciones para garantizar dichos derechos, ¿no? Correcto. Es una conclusión que se puede sacar del pasado al día de hoy. Profesora, ¿se puede? Como hemos visto respecto al derecho a la educación y propiedad de la tierra durante el gobierno de Leguía, en la actualidad, a pesar de que hay más leyes, persisten limitaciones para garantizar dichos derechos, ¿no? Correcto. Es una conclusión que se puede sacar del pasado al día de hoy. Profesora, ¿se puede quedar un ratito más para compartir sus ideas respecto a algunas preguntas? Con todo gusto. Hola, mi nombre es Mayuli Muñoz Orozco y vengo de la región Chiclayo. Y mi pregunta es la siguiente: ¿cómo contribuyó la población indígena en los resultados de la política indígena del gobierno de Leguía? Veamos 2 casos. Los comuneros de Muquillauyo, distrito de la provincia de Jauja, en el departamento de Junín, utilizaron los fondos comunales para mejorar semillas y sementeras, facilitar préstamos y becas para estudios agrícolas de sus asociados, y hasta llegaron a constituir una central eléctrica, para lo cual crearon la Comunidad Industrial Regantes de Muquillauyo. Las comunidades de Chupaca establecieron en 1921 un plan de explotación de las tierras con la adquisición de una hacienda para mejorar la ganadería y construir una planta eléctrica. El espíritu emprendedor y progresista de las comunidades del centro, en especial en Junín y en el Valle del Mantaro, demostrando múltiples iniciativas, entre ellas la edificación de locales escolares por acción propia. Hola, soy Matías y vengo de la región Lima. A partir de lo visto en el oncenio de Leguía, ¿qué deben considerar las políticas que buscan la inclusión y no discriminación de la población indígena? Su pertinencia cultural,
respeto a la cosmovisión y la lengua, las condiciones reales y efectivas para la aplicación de las normas y leyes que generen el desarrollo integral de la población indígena y considerar ampliar la participación de las comunidades indígenas para una gestión adecuada de su territorio. Gracias, ha sido muy grato aprender de usted. Gracias a ustedes y a las chicas y chicos en casa por acompañarnos. Nos vemos en una siguiente oportunidad. Hasta luego y gracias. Hoy hemos llegado a esta parte del camino y tenemos algunas conclusiones que queremos mencionar. Hoy hemos compartido fuentes y reflexiones sobre los factores que influyeron en el resultado de la política indígena durante el oncenio de Leguía, lo cual nos ayudará a comprender cuáles son los factores que en la actualidad limitan construir una sociedad con igualdad de oportunidades, libre de todo tipo de discriminación y exclusión para lograr una mejor convivencia. Todo esto nos servirá para nuestra evidencia de aprendizaje. Un discurso que sustenta sus propuestas en mejorar la convivencia en la diversidad, basado en el análisis de fuentes, la vigencia de los derechos y principios universales para contribuir al bien común y al buen vivir. Llegó el momento de irnos. Hasta la próxima, amigos y amigas. Nos vemos en la próxima edición de Aprende en casa para quinto de secundaria. ¡Chao!